En esta parte del programa saludo a César Grajales, analista político y fundador de la consultora política Bridge 305 Inc. Señor César, muy buena tarde, bienvenido. Buenas tardes, Joely, gracias por la invitación. A ti por estar con nosotros. ¿Qué significa la renuncia en estos momentos de Nielsen cuando Trump amenaza con cerrar la frontera, pero al mismo tiempo dice que le dará un año más al presidente López Obrador para controlar esta ola migratoria e insiste en la construcción del muro? Varias cosas, yo creo que tocaste varios puntos aquí en la misma pregunta muy interesantes. El primero, yo creo que el día de ayer, digamos que no sorprendió a un sector del gobierno del presidente y de los que apoyan al presidente. Se veía venir que la secretaria Nielsen iba a presentar su renuncia en algún momento, ya sea por descontento de ella misma, lo pronunció hace unos días atrás, que algunas de las oficinas del gobierno no estaban compartiendo la información necesaria para poder ejecutar su rol correctamente. Y por otro lado, pues yo creo que el presidente también estaba esperando poder cumplir esa promesa que hizo a su base electoral de poder construir el muro y poder ser más fuerte, digamos, con relación a la frontera sur de los Estados Unidos. En ese aspecto, yo pienso que eso se veía venir, tanto así que en el statement o el anuncio que ella puso en su cuenta de Twitter el día de ayer, se ve que ya esto estaba preparado. Me imagino que la reunión con el presidente de ayer, más que discutir si seguía o no, era más bien un mero trámite de agradecimiento y luego pues se hizo el anuncio público. Ahora, lo interesante es el día de hoy, por ejemplo, que renuncia también o sale de su equipo el director del Servicio Secreto, que es una oficina que está dentro del Departamento de Seguridad Nacional o del Homeland Security. Entonces esto parece ser también, digamos, una limpieza dentro de esas grupos que tienen que ver o de estas organizaciones que tienen que ver con la seguridad nacional e inmigración, y tal vez el presidente quiere tener un acercamiento más refrescado, digamos, de estas oficinas y ver si puede lograr lo que él, reitero, ha prometido a su base, que es una frontera más estricta con relación a los inmigrantes y quizá el tema del muro poder construirlo, que hasta el momento, aunque el viernes estuvo allí en la frontera hablando acerca del muro, esa barrera no es algo nuevo. De hecho fue una reforma de una barrera que ya existía, entonces en realidad no se ha construido nada nuevo de lo que él prometió a esa base que iba a construir. Ahora, Nielsen ha defendido políticas fronterizas como separar a los niños migrantes en recintos alambrados, a pesar de las condenas de los demócratas en el Congreso. Yo le quiero preguntar, se sabe que Trump, de hecho, no la consideraba lo suficientemente agresiva. ¿Sigue siendo esa política, la del presidente Trump? ¿Quiere una política virulenta, que el sustituto de la secretaria Nielsen sea más agresivo que incluso esa política de poner a niños en jaulas? ¿O qué les espera a los migrantes? Mira, Joely, yo creo que el tema, yo diría que la palabra para usar, en mi opinión, sería más estricto, más que agresivo, sería estricto. Y hay varias cosas que quiero diseminar, si me lo permites, con relación a este tema, que hay para poder comprender un poco la complejidad de la parte migratoria, porque no es tan fácil como de resolverlo con una orden ejecutiva o simplemente dejando pasar a los inmigrantes. Entonces, hay varias cosas allí. Número uno, es una lástima lo que pasa en Centroamérica, que la gente tiene que emigrar en hordas a la frontera, desesperada, buscando un asilo político que muchos de ellos quizá no califiquen. Entonces saturan ese sistema para poder escuchar esos casos de asilo político. Cada persona tiene el derecho a ser escuchado, pero como hay tantas personas en la frontera, se satura ese sistema para poderlos escuchar. Yo creo que hay responsabilidad también de los gobiernos de Centroamérica de poder ayudar a que su gente esté en el país y tratar de resolver el problema de la violencia en Centroamérica y esta gente no tenga que salir corriendo de sus países. Número dos, cuando lleguen a la frontera, yo creo que lo más importante es también entender el tema humanitario. Estas personas, yo diría que la gran mayoría, tal vez no todos, pero la gran mayoría, realmente están sufriendo de una situación en su país de origen, no pueden volver. Hay que darle la oportunidad de escucharlos. Y la separación de las familias, la separación de los niños, legalmente el gobierno lo puede hacer dentro de los estatutos que tiene, pero también hay que entender la parte humanitaria, como lo estamos mencionando. Yo creo que hay que ver caso por caso. Me parece muy extremo cuando se habla de poner niños en jaulas o con cercas que están alambradas. Me parece que eso se ve un poco triste, aunque sin embargo, reitero, por los estatutos que hay y como está redactada la ley de migración ahorita, no es ilegal hacerlo.
digamos que podrían estar allí en ese proceso mientras sus casos son escuchados, en el caso del asilo político, que son los que aplican. Entonces, es un poco complejo el tema migratorio porque son diferentes temas, los niños que se quedan solos, los niños que han cruzado la frontera solos, los padres que vienen con niños, los que aplican por asilo político y los casos deben de ser escuchados, algunos que califican, otros que no. Y desafortunadamente la gente que pasa al país y lo único que quiere ser es delincuente, como el caso que lo vimos recientemente de una mujer en México que se hizo famosa por hacer un comentario peyorativo acerca de los mexicanos y la comida que le estaban dando, le dan asilo político en los Estados Unidos y termina cometiendo un crimen. Entonces, yo creo que todo eso genera una complejidad en el tema migratorio y obviamente con miras al 2020 vemos al presidente que retoma esta retórica, está limpiando su oficina y está tratando de poder ser más estricto en esa frontera y poder mostrarle a su base que realmente esa promesa que hizo en la primera campaña que tuvo en el 2016 sí se va a cumplir antes de que termine su primer mandato y durante esta campaña. Claro, pero retomando un poco lo que dices, ya estamos con la mira en el 2020 y Donald Trump está reacomodando a los miembros de su equipo de gobierno. Pero hace unos minutos un juez bloqueó la política de enviar a los solicitantes de asilo a México. Quiere decir que también dentro del gobierno de los Estados Unidos vienen estos ajustes dentro de los mismos jueces, dentro de la bancada de los demócratas. Es decir, solamente son peones en el juego político todos los migrantes y todo lo que tenga que ver con esa política migratoria de los Estados Unidos. Es una lástima, pero en el ciclo presidencial siempre, ya sean republicanos, sean demócratas, el tema migratorio siempre resurge cada 4 años o cada 2 años y medio cuando empiezan las campañas presidenciales. Y es una pena porque lo que acabas de mencionar es cierto. El tema migratorio queda en el centro de ese juego político y al final del día, el que llega al gobierno jamás concreta algo permanente y hemos visto en diferentes administraciones. La pasada tampoco, a pesar de que tuvo una buena intención con la parte de la orden ejecutiva que se realizó, jamás hubo algo permanente. En esta administración no ha sucedido algo permanente para abordar los diferentes casos, como son los Dreamers, como son los del TPS, que es un grupo muy específico que lleva más de 20 años acá, especialmente salvadoreños y hondureños, que hay que resolverles la situación y no simplemente decirles que se tienen que ir. Los inmigrantes que lastimosamente han estado indocumentados en este país por más de 20 años, pero que han contribuido al país de manera positiva. Pero todo ese grupo siempre termina en medio de esta discusión política cuando vienen las elecciones presidenciales. Y tú mencionabas lo del juez federal. Bueno, en Estados Unidos, cuando el presidente hace una orden ejecutiva o propone algo, un juez federal de cualquier estado puede imputar esa orden ejecutiva o esa acción del presidente y eso automáticamente pasa a un debate jurídico, ya sea con otro juez federal o incluso llegar a la última instancia como es la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué esperar entonces en materia política migratoria para este periodo de aquí a la elección en Estados Unidos por parte del equipo del presidente Trump? Mira, si es por la parte de los republicanos, yo creo que deberían de ser un poco más astutos en el aspecto de no solamente, y el mismo presidente, no solamente de seguir con la retórica, vamos a hacer el muro, vamos a cerrar la frontera, que paréntesis, cerrar la frontera no resuelve el tema migratorio, por el contrario, México es un aliado importantísimo en el comercio con los Estados Unidos, pero yo creo que la jugada más astuta, diría yo, y en mi opinión personal, es realmente, en el caso de los republicanos que tienen un control del Senado, proponer algún proyecto de ley que realmente pueda empezar a resolver el tema migratorio. Yo no soy de los que cree que un proyecto de ley saliendo sea de la Cámara o del Senado va a resolver todo el tema migratorio, pero sí algo que muestre una intención y un primer paso a resolverlo. Ahora, si los demócratas proponen algo, esperemos que sea algo que sea flexible. Hay que entender que si tú propones un proyecto de ley y exiges que esas personas tienen que tener ciudadanía, hombre, es una discusión que a veces es muy difícil. Lo que hay que proponer es una solución que genere legalidad para las personas que ya están en el país y ojalá en el futuro revisar ese proyecto de ley que se convirtiera en ley y generar una permanencia a esas personas, pero por lo menos sí generar una legalidad a los que ya están en el país, que son indocumentados, generar más visas para las personas que tienen talentos que son requeridos en los Estados Unidos, pero que se encuentran atrapados en ese proceso lento de poder acceder a los Estados Unidos y muchas personas se sienten forzadas de hacer lo que vemos ahora, tratar de cruzar la frontera o llegar a aplicar por un asilo político que uno
es muy difícil de que tengan asilo político. Y número dos, el sistema está completamente saturado. Si no me equivoco, hay cerca de 800.000 casos que aún no se han resuelto y entonces un caso más satura más ese sistema. Entonces, lo que sí vamos a ver es más de la conversación del tema migratorio, posiblemente el presidente más estricto con el tema de construir el muro y ser más estrictos en la frontera y con estos nuevos cabezas de estas oficinas que van a integrarse. Y número tres, esperamos que sean astutos ambos partidos de generar algo que por lo menos empiece a crear una legalidad para la gente que ya está en el país y mostrar que realmente se quiera resolver el tema migratorio en el país. César, y no solamente... estamos hablando de DACA, por ejemplo, ¿qué podría pasar con ellos? Bueno, DACA fue algo muy interesante que pudo haber sucedido el año pasado cuando se estaba negociando el presupuesto o incluso cuando se estaba negociando el presupuesto para la construcción del muro. Mire, el muro, reitero, no creo que resuelva el tema migratorio. Muchas de las personas que están aquí en el país ahora indocumentadas es gente que se ha quedado con visas, overstay visa, como le dicen en inglés. Vienen con visa de turistas o de cualquier otra visa y se quedan. Entonces, hubo una oportunidad de renegociar, digamos, con el presidente, aunque el muro sea algo que no resuelve el tema migratorio, haberle dado un... que tuviera ese dinero a cambio de haber, lo que él propuso, generado una permanencia para 1.8 millones que califican para el tema de DACA. Eso quedó en el limbo, al final ni hubo plata para él, pero tampoco hubo solución para el tema migratorio. Y ahorita, lastimosamente, no hay claridad, por ejemplo, para ese segmento de la población de los de DACA, en este momento no hay ni un proyecto de ley, ni nada que está caminando, ni en el Senado, ni en el Congreso, y están en ese limbo, están allí y en espera. Algunos le van a empezar a expirar los permisos, lo pueden renovar, los que ya están dentro de ese paquete pueden renovarlo porque un juez federal mantiene la ley la orden ejecutiva como originalmente la ejecutó el expresidente Obama. Pero una orden ejecutiva, reitero, no es una permanencia, que quiere decir cualquier juez federal puede imputar eso, puede tumbarlo, o el mismo presidente de la nación. Entonces ahorita están en un limbo ellos. Te agradezco mucho el tiempo para la tarde de NTN 24. Gracias por este análisis que nos haces de esta noticia en desarrollo. Es César Grajales, analista político. Gracias por estos minutos. Gracias, Joely. Muchas gracias. Hasta luego.